¡Takis! Porque salen hablando huevadas. A lo mejor dicen, no compres Takis, y nadie le compra Takis, ¿no? Pero les salió. Vuelvo a entrar a la universidad a enseñar. Yo ya tenía un ya decente número de seguidores en TikTok. La gente... ¿Y cómo era? Nosotros hicimos en Infomercado la historia de la cual es Josesa. Y la gente empezó a decir, ¡pah! Los comentarios ahí, hate, pero también los arequipeños, ¡pah! Un colega profesor mío que ahora está enseñando en la UPC, es su botella de moradito original, creo que él supo que iba a ser un fracaso y la dejó. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos el gusto de tener en La Pura Verdura a alguien que ha revolucionado completamente el hecho de contar historias de negocios en el Perú. Él es comunicador con más de 20 años de experiencia, es docente de la Universidad de Piura y es el cofundador de Infomercado. El día de hoy tenemos a Juan Carlos Villacorta. Disculpen mi nerviosismo. Juan Carlos, bienvenido acá al Mercado Tierra Prometida, nuestro podcast La Pura Verdura. Pues, y el día de hoy está para conversar, para conocernos y también para que tus seguidores puedan saber un poco más de Juan Carlos. Bienvenido acá al Mercado. Muchísimas gracias, yo encantado de estar acá. Y bueno, Juan Carlos, siempre creo que la pregunta donde te han iniciado siempre, ¿no? ¿Cómo fue la apuesta para un profesional, ¿no? Que estaba un poco acostumbrado a una forma de comunicar tradicional, ¿no? Y llegar al tema de las redes. ¿Te habrá costado ese proceso de transición? Mira, no tanto. Yo les contaba anteriormente que yo estudié en la universidad en el siglo XX. yo acabé en el siglo XX, ¿no? Acá ver. ¿No? Antes de internet, pero a mí siempre me gustó la tecnología. Siempre me gustaron las computadoras, los juegos de video, el Atari. ¿Te acuerdas del Atari? Claro, que era Atari. Antes del Nintendo inclusive, ¿no? Entonces cuando apareció internet es como si, no sé, pues el cielo se hubiera abierto y los ángeles hubieran empezado a cantar, ¿no? Como para decir, esto es lo mío, ¿no? Y desde el comienzo me metí a ese tema, primero haciendo diseño, luego sacando, cuando empezó la era de los blogs, ¿se acuerdan de los blogs? Claro. Saqué mi propio blog sobre diseño, empecé a diseñar páginas web también, entonces ya se fue haciendo muy natural, ¿no? Cuando empezó todo este tema. O sea, la llegada del internet, de la red, o sea, era algo que esperabas. Era como que esperaba, ¿no? Es más, en una época, en el 2000, me acuerdo, yo estaba trabajando en gestión, yo era el jefe de archivo fotográfico de gestión, antes de que lo compre el Grupo Comercio, lo tenía Manuel Romero Caro, tenía un local en la avenida Arequipa. Estaba gestión y gestión tenía una radio también que era CPN, ¿no? Que era como la competencia de RPP, sí, ¿no? Sí. Pues ya desapareció, ¿no? Y me llamaron de una empresa que recién salía, que ya desapareció, pero era una empresa de internet que hacía contenidos, que se llamaba Perú.com, ¿no? ¿Ya? Perú.com. Sí, recuerdo que era ¿no? un portal. Que era un portal de noticias. Uh-huh. Entonces me entrevistaron y creo que les pedí mucha plata y ya no me aceptaron. Pero me hubiera encantado estar ahí, ¿no? En esos inicios. Luego fue evolucionando. Wallach, ¿no? Bueno, ya en Piura, o sea, yo he estado en la Universidad de Piura más o menos desde el 2004. Fui director de comunicación de la Universidad de Piura. O sea, que me encargaba de todo el área de comunicación interna, externa de la universidad. Y ahí también estaba el tema de la web, ¿no? O sea, el tema de la web lo veía otra área. Yo la asumió la dirección de comunicación y empezamos a sacar un blog de noticias de la misma universidad, ¿no? Que hasta ahorita creo que se llama UDEP Hoy, ¿no? Entonces era noticias, página web. Cuando empezó Facebook creo que debo haber sido de los primeros usuarios de Facebook en el Perú, ¿no? Y bueno, fue evolucionando y ya recién en el 2010 y ya aprendí también a diseñar páginas web, que era importante. Y aprendí un sistema que todavía se usa en el 25% de las páginas web a nivel mundial, que es WordPress. WordPress es un sistema de contenidos que lo usa el 25% de las páginas web y es gratuito, ¿no? O sea que no hay excusa para aprender a hacer una página web. Entonces con ese sistema me llamó un amigo que había estudiado conmigo en la universidad y quería hacer un medio digital del norte de noticias, que se llama Wallach, ¿no? Wow. Entonces ahí empezamos, hicimos la web y todo. Y luego
por cosas de la vida me fui a Chiclayo, y luego el diario El Tiempo quería implementar, de Piura, quería implementar su área digital en el 2017. Y todavía no estaba implementada la página web, pero a mí no me tocaba eso, habían contratado entre empresas, entonces empezamos a hacer contenido en Facebook, ¿no? Y creció un montón el Facebook. Y en ese año fue el fenómeno del niño. ¿Estamos hablando de qué año? 2017. 2017. Entonces ese a Piura le fue bien fuerte, ¿no? Le fue bien complicado. A Piura se inundó, ¿no? Entonces empezamos, en la inundación del río Piura, yo estaba haciendo transmisión en vivo para Facebook, para el diario El Tiempo. Luego las imágenes se las copió Panorama y las sacó en su... ¿no? Sí lo creí, ¿No? sin darle la ¿No? crédito. ¿No? Esto sin crédito, sin nada, ¿no? Como siempre. Esto, ¿no? Pero hicimos transmisión en dron, conseguí un amigo que... O sea, El Tiempo tampoco tenía para pagar un dron, pero tenía un amigo que tenía un dron, entonces lo ponimos, hicimos transmisión en vivo con imágenes del dron, como se veía el desborde del aire y todo. Una cosa increíble, una experiencia impresionante. ¿Qué te marcó? Que me marcó, pero profundamente. Todo lo que nos cuentas me da a entender que no eres un comunicador, mejor dicho, que ha pasado por distintas etapas de la carrera y la has ido experimentando. Entonces, ¿cómo así ya ahora que llega Infomercado, cómo se da esta experiencia? Bueno, desde su creación, pues, ¿no? Antes de eso yo quisiera complementar lo que dijo Jenny, ¿no? El hecho de que un profesor de la universidad, pues docente, ¿no? Que ahí está en la plana administrativa, y comienza a hacer TikTok, comunicarse, y tus colegas, ¿qué te decían? ¿No te decían, oye, estás haciendo TikTok porque... ¿Había bullying o no había bullying? No, o sea, ¿sabes qué? Justo fue una época en que dejé de enseñar. ¿Te das cuenta? Te libraste el bullying. ¿Sabes por qué? Es que yo estaba enseñando en pandemia, ¿no? Estaba en pandemia, y en pandemia era bien feo enseñar. Porque enseñabas a distancia, los alumnos, motivarlos era más difícil. Vete a saber qué estaban haciendo los alumnos cuando porque estaban con la pantalla apagada. No, porque estaban con la pantalla apagada, deben estar en su cama tirados, ¿no? Entonces, la verdad que para mí dije, pucha, no voy a esto. Yo creo que no lo hago otro semestre y Infomercado en esa época todavía no empezaba con el tema del TikTok, pero sí estaba creciendo muchísimo en tema de web, porque en esa época salieron los bonos del gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces empezó a posicionar Infomercado muchísimo con el tema de contenido de bonos, ¿no? Y luego todos los medios también empezaron a sacar ese tema, pero creció muchísimo, entonces nos iba francamente bien, entonces estaba casi a full con Infomercado, entonces no me daba tampoco tiempo para enseñar. Recién he vuelto a enseñar, he tenido como un paréntesis entre el año 2021 y 2023, y justo en ese tema ya llego al 2020, o sea, cuando ya vuelvo a entrar a la universidad a enseñar, yo ya tenía un ya decente número de seguidores en TikTok, ¿no? Entonces era como que vuelvo a enseñar, pero ya era como la gente... ¿Y cómo era? Claro, yo me imagino. O sea, a ver, ya llega el profesor. Ya llega el profesor, ¡ay, me ¿no? Tararán, sí, efectivamente. Ahora, los alumnos igual se controlan bien, ¿no? Pero hay gente que a veces sí se asombra. Por aquí tenemos aquí a los panelistas. Por Uno de supuesto. nuestros panelistas va a participar. Hola, ¿qué tal? Me queda una duda, Sí. ¿no? Comentaste que esa transición, esa metamorfosis de profesor, de docente, hacia un comunicador por redes, ¿no? Fue prácticamente una extensión de la docencia, o fue ese cambio de la docencia presencial o virtual, digamos, a una docencia por redes. Yo ya enseñaba marketing digital y ya enseñaba comunicación digital y ya enseñaba a cómo tener más alcance en el mundo digital, ¿no? Y era evidente, pero que el tema de videos estaba en alza y siempre he estudiado como esos temas, ¿no? Entonces, y era evidente que TikTok te daba el mayor alcance posible, ¿no? Y era evidente que hay que experimentar para ver qué cosas salen, qué funcionan y qué no. Y en esa experimentación salió el tema de las historias de emprendimiento. ¿Hiciste entonces un estudio de mercado, obviamente, Nada, era prueba y error. Ese es en TikTok o en las redes es así, ¿no? Como dicen los gringos, el life and blood del emprendedor es probar y fallar. Hasta hacer estudio de mercado, un emprendedor que tiene muy poco, y yo siempre he empezado con poco, esto era más complicado. Pero era ver qué pegaba y qué no pegaba. Juan Carlos, ahora pues ya eres una persona
conocida, virilizada en redes, y cuando vas con tu familia a una pollería, ¿Cómo maneja la fama? ¿cómo te dicen, no? Pero es interesante porque según las estadísticas, la mayoría de mi público está en Lima. Entonces casi es el 60%. En un momento pensábamos que eras de... Claro, es que más la gente piensa que yo estoy en Lima, pero yo estoy en Piura normalmente, ¿no? Entonces, la gente de Piura, y que también a veces me han reconocido en Piura, pero la gente de Piura es el 1%, 1.6%. La mayoría de gente me ve en Lima, ¿no? Entonces, no ha habido tantas ocasiones de que haya sorpresas de ese estilo. Aunque sí he estado en un chifa con mis amigos, ¿no? Y se acerca un señor, dice, tú eres el Infomercado, tal. Y te pide una foto. Y eso es bonito, pero felizmente no es tan frecuente. O sea, no es que eres una celebrity, ¿no? Entonces, no que te están interrumpiendo a cada rato, sino que son contadas ocasiones que ¿Y yo, una la anécdota verdad, de eso que te llamó la atención? O cuando Mira, fue la primera vez... No, pues hay varias. O sea, la más loca que he tenido, la que a mí me ha parecido, yo hice un viaje de estudios con alumnos de la universidad a Italia, a un congreso universitario en Roma, ¿no? Y antes hicimos como una especie de tour previo, ¿no? De una semana antes, en varias ciudades de Italia. Una de ellas fue Florencia. Yo había anunciado de todas maneras que tratar de conectarme con emprendedores peruanos allá. Y efectivamente me salió alguna entrevista, conté alguna historia de algunos. Pero la cuestión era, nosotros íbamos a ver a una emprendedora en un barrio de Florencia, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí tenía su local, un restaurante, una señora que se llama Julia La Chorrillana. Así le puso a su ¿no? Potente, era potente, pollería, potente. vendía pollo a la brasa, comida peruana, ceviche, choros a la chalaca, tenía todo la señora, ¿no? Tenía Inca Kola, tenía todo, ¿no? Uy, ¿No? En Florencia. Para ¿no? que no extrañes ¿No? el Perú. Una ciudad hermosa, ¿no? Entonces, yendo a Julia La Chorrillana, estaba hablando ahí con los estudiantes, en el micro, ¿no? En el bus, y se subió una señora que me miraba, ¿Será o no Eso será? no me es. miraba, ¿no? Y que me miraba, Me me echaba digo, ojita, yo seguía hablando, hablamos en castellano, más, ¿no? Y claro, una señora que era peruana, claramente, ¿no? Mayor, pero mayor, o sea, no era una chica joven, es una señora que habrá tenido sus 60 años o más, ¿no? Entonces, bajando en el paradero, que ya nos tocaba bajar, me dijo, tú eres Juan Carlos Villacorta. Se animó a decir. De frente, así me dijo, me tiró el nombre, todo. Yo dije, sí, señora, ¿cómo está? Muchas gracias, te sigo, tal, ya. Me tuve que bajar ahí nomás. Pero eso me pareció increíble. Pero cosas así me han pasado. Me han pasado con mi hermana, con mi prima. Justo una vez mi hermana vive en Suiza, ya muchos años. Ella se mudó con mis tíos en la época de Alan García, primer gobierno, ¿no? Donde era una chica muy joven en esa época. Entonces a veces viene, visitamos y coincidimos en el aeropuerto y ella tenía que comprar unas cosas y mi prima nos ayudó tenía su camioneta y nos dijo, bueno, vamos al mall que estaba creo que es el Open Plaza, el que estaba en la fábrica de la antigua Pilsen Callao, ¿no? En el Callao. Fuimos a ese mall y ahí estábamos comprando lo que mi hermana necesitaba. Y en la caja hay una señora que también, ¿no? Me dice, tú eres... Y estaba con la señora de seguridad. Y está con el celular. Con la señora de seguridad estaba con el celular y me muestra a mí, ¿no? Que una historia... Y mi hermana y mi prima, están mis sobrinas ahí que empezaron a gritar como sorprendidas ahí. Y yo me acerqué, conversé con la señora, tal, pero ya son cosas que sí pasan, efectivamente. Pero a mí me sorprenden un montón todavía. O sea, me sorprende muchísimo que tenga tanto alcance, y además me dicen palabras muy bonitas. O sea, no es que me tiren cualquier cosa, ¿no? Claro. Porque son como historias muy positivas y efectivamente son historias que animan a la gente a progresar, ¿no? Y es un poco yendo cuando conversamos con el equipo, es decir, ¿cómo puedes contar brevemente historias, Sí. ¿no? Que a veces han sido contados o ya, Sí. ¿no? Pero brevemente, o sea, y este tema de contar historias
¿te ha nacido desde antes? ¿Cómo fue en el colegio? Claro. ¿Qué fue ahí? Yo he estado tratando de retrotraer todas estas cosas hacia atrás, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, no sé si se acuerdan, cuando era chibolo. Bueno, a mí siempre me ha gustado leer las historias, los cuentos. Yo creo que eso ha influido mucho en este tema, este deseo de contar historias, evidentemente. Pero de la serie, ¿se acuerdan de la serie El Narrador de Cuentos? Claro. Bueno, 13 capítulos. a mí me 13 pegó capítulos. muchísimo. O sea, me pegó muchísimo. Había un capítulo, había uno que siempre lo veía que me parecía alucinante, que era El Soldado y la Muerte. Ya. ¿No? Claro. Que era un cuento de unos demonios que se Los le demonios, aparecían. que la patita, y que que la Juan, muerte, que- que la patita que agarraba, que la agarró la muerte en la bolsa. Y además estaba hecho con marionetas de los Muppets, que era el productor era Jim Henson, el creador de los Muppets, ¿no? Entonces a mí me pegó, y ese tema de contar historias es tan natural, y es más, la gente aprende muchísimo con historias. Entonces es como que salió, y creo que la primera historia que conté ya siendo periodista fue cuando trabajaba en el diario El Tiempo, en la parte digital. Yo era el editor, o sea que yo no tenía que escribir nada, yo más bien tenía que un poco ver el control de calidad de la gente y tal, pero siempre me ha gustado estar ahí metido en él, ¿no? Y en el Facebook del Tiempo llega una chica que escribe: oye, mi mamá tiene una tienda que hace hace cosas de... Artesanías. Más que artesanías, vendía como cosas para que luego la gente haga sus manualidades, ¿no? Como que haga manualidades, vendía los hilitos, Las semillitas, no sé qué, los las hilos, semillitas, claro, los no claro. sé qué, ¿no? Entonces, ¿por qué no la entrevistan, tal? Y a mí dije, bueno, vamos a ver, a lo mejor pues, siempre hay una historia detrás, y me parece que el tema emprendimiento todavía no cuajaba tanto, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a entrevistarla, vamos a ver la señora, tal. Y fui a verla a su tienda, cuéntame tu historia, tal. Me contó su historia. ¿Y qué titular le pongo, no? Siempre para atraer. Sí, típico, estas cosas las tiene el periodista, ¿no? Sí. No, tienes que En- tener ¿Cómo algo llama que la enganche, ¿no? atención? Esas cosas normalmente un Que es creador de contenido... instintivo, ¿no? Sí, eso te lo enseñan en la universidad, en lo que sea. O sea, tú tienes que escribir para atraer a la gente, ¿no? Una cosa que me decía un profesor en la universidad mucho era esa frase de García Márquez que decía: escribo para que me quieran, ¿no? Que es, oye, tú tienes que atraer a la gente con tu escritura, con lo que hagas, ¿no? Entonces ahí le inventé el titular, aunque ya estaba un poco pasado de moda, pero se acuerda del programa Utilísimas, ¿no? Sí. Entonces le dije: la utilísima de Piura, la señora no sé qué. Qué bueno. ¿No? Y esa creo que es la primera historia que conté así en la web, ¿no? Y luego se compartía en Facebook, y eso hacía que se viralice. Y luego ya en Infomercado, cuando entré en el 2018, cuando creamos, o sea, también Infomercado tiene su historia, porque yo, estando en El Tiempo, tengo un amigo que trabajó conmigo muchos años en la Universidad de Piura, que él en realidad es el fundador de Infomercado, también periodista, ¿no? Que me dijo: quiero hacer una especie de gestión del norte, ¿no? Un digital, un medio de economía y negocios. Y yo le dije, bueno, ok, o sea, yo te armo la web, te armo el dominio, todo, pero yo no quiero meterme en nada. Juan Carlos le Y dijo, vamos "Vamos". 50-50. Claro. ¿No? Yo te dejo la web armada y tú ves lo que haces con eso. Ya, perfecto. Vamos a poner un nombre, a ver, tal. Bueno, información, ¿qué vamos a hablar? Información del mercado. Infomercado, chao. O sea, no había que empezar. A ver, el dominio está libre, está disponible. Sí. El .com está tomado. Ahí. Pero el .p está libre. Ya, compremos el .p, pa. Listo, chao. Y el fin de semana le armé la web. Porque ya había hecho otras y no era tan difícil. Pero ya, armaron. Y ya, toma, ahí está tu web, ¿no? Ya. Yo seguí trabajando en El Tiempo. ¿Y Yo cómo- seguí trabajando en El Tiempo. Hasta que en el 2018 ya en El Tiempo no me renuevan el contrato. Me dicen: chao, gracias por haber armado todo el equipo. No. Hasta luego, muchachos, buenas noches. Entonces ahí dije, bueno, vamos a Infomercado con todo, ¿no? Y vamos a levantar esto, porque en ese tiempo mi socio, que es César Flores, empezó solo. Y estuvo solo y hacía las entrevistas solo y sacaba el medio solo como podía. Y ya
Ya en el 2018 empecé con él a sacar esto. Claro. Y es ahí donde empiezan también el tema, o sea, yo tengo el recuerdo de esta historia que hice en el tiempo y dije, oye, vamos, esto me parece que es valioso. No me digas que la buscaste la señora. No busqué ni contar la misma historia, pero dije, me parece que esto es valioso contar historias de emprendedores, ¿no? Vamos a tirar por ahí como un medio de diferenciarnos también de otros De lo medios de tra- economía y de lo negocios, convencional, ¿no? lo De lo tradicional. convencional, ¿no? Y así empezamos. Pero ¿creíste o llegaste a imaginar que tendrían este alcance que tienen actualmente? O sea, pasaron de 5.000 a tener ahora más de 500.000. Sí. O sea, es trabajo constante durante tantos años, de tanta gente. Bueno, lo del TikTok, lo que pasa, esto, hubo una época, y creo que todos los medios digitales han tenido ese tema, hubo una época que Facebook te da mucho alcance orgánico. Sí, Sí. claro, Facebook. Pero hasta que ya Mark Zuckerberg dijo, quiero ganar más plata, ¿no? Y el tema orgánico se cerró. Entonces ya esas historias no tenían tanta pegada, ¿no? Ujú. Tanta pegada así, entonces tuvimos que evolucionar. Evidentemente TikTok empezó a ser la sensación Ujú. y nos demoramos bastante, ¿ah? Porque según la historia que ustedes cuentan, por ejemplo, que empezaron el TikTok ¿cuándo? ¿El 2020? 2020. Ya, nosotros empezamos mucho después, ¿no? Habremos empezado el 2022 más o menos, ¿no? Y era un formato, en TikTok empezamos a experimentar como el tema de noticias, como el chico de las noticias, Como más chico o de menos. noticias. Pero no salía yo no quería salir, ¿no? Entonces salía una chica que lo contratábamos, es más, subcontratábamos a Wallach para que nos haga las noticias y lo publicábamos. Lo hacía mi editor y no tenía tanto alcance, ¿no? No Claro. tenía tanta pegada. Luego contratamos a una chica más guapa todavía, ¿no? Miss Perú, no sé qué, ¿no? Pero no funcionaba. Que era una especie de resumen de noticias o contar noticias sueltas y no pegaba, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, pues volvamos a las historias de A los emprendimiento, ¿no? emprendedores, claro. Vamos a probar qué tal, ¿no? Y es más, otra vez yo salí a la calle y conté la historia de una emprendedora piurana. Empecemos otra vez con emprendedores piuranos, ¿no? Y conté la historia. El video salió horrible, pero bueno, también otra vez me llamaron, tal. Y conté la historia de una señora que vendía raspadillas en Castilla, que es un distrito de Piura muy populoso, ¿no? Y vendía raspadillas en su casa, pero la señora quedó ciega, ¿no? Y son las hijas las que deciden continuar el negocio, ¿no? Entonces yo cuento la historia con esa estructura armada de su madre quedó ciega por no sé qué, ¿no? Y ahora... Ahí te jalo con esta Claro, con algo que jale, pero ya tenía claro que tenía que haber un hook inicial, un gancho inicial, ¿no? Y esa fue la primera que contó. Y tuvo su pegada para el momento que efectivamente había, creo que 3.000 seguidores teníamos, de todas las anteriores que habíamos hecho, y tuvo 25.000 vistas en un solo cocacho, ¿no? Y dije, bueno, por acá es. Por acá ¿no? es. Por acá es. Vamos a seguir tirando con el tema de las Y ahora, historias. Juan Carlos, ¿tú crees que las empresas, las corporaciones, se han demorado en llegar a las redes sociales? Siempre se demoran, ¿no? Sí. O sea, hemos pasado una etapa en las cuales, pero siempre usan, porque terminan usando, vamos a ver, quizá creo que hay que armarlo mejor, pero yo tenía un profesor de negocios que decía que había empresas elefante y empresas venado, ¿no? Las empresas elefantes son esas empresas grandes, ¿no? Paquidérmicas que avanzan lento, ¿no? Entonces llegan tarde a todo, ¿no? Pero a la vez son tan grandes que es difícil que la competencia les gane, ¿no? Y el venado, pues, es una empresa ágil, más rápida, ¿no? Y yo creo que hay muchos emprendimientos que sí lo han entendido bien y han visto este tema de las redes sociales, y hay otros que bueno, empiezan tarde y luego ya lo van haciendo cada vez mejor, ¿no? Pero porque incluso ahora las empresas ya no contratan tanto al artista de moda, al actor de cine, sino al influencer o a una persona que puede tener un biotipo muy común para que pueda ver el tema de ello, ¿no? Y analizando estos casos de fracasos, ¿te acuerdas de que pasó con el tema de la chicha morada? La moradita. La en Cajuela. El típico caso de marketing, La ¿no? moradita, ¿no? Es un ejemplo de a lo ver, que pasa no tu se moradita. debe hacer. Ahí está la moradita. Que la tienes ahí.
Es una moradita. Cierra los ojos. No, pero de verdad, no es de verdad, no es de verdad. Eso es una... Pero mira, yo tengo un colega, profesor mío, que ahora está enseñando en la UPC, tiene su moradito original de marketing. Oh. Tiene su botella de moradito original, creo que él supo que iba a ser un fracaso. Para que le lleve su clase. Para que le lleve su clase, ahí está, ¿no? Tiene su botella selladita, todo, o sea, no... ¿Qué podemos decir? ¿Y por qué crees que fracasó? Yo cuando pasó ese tema, yo estaba queriendo potenciar mi propio blog en temas de comunicación y marketing que se llama Traxo. Y ya había gente que, o sea, ya funcionaba algo de contenido de video, pero efectivamente escribí y pegó muchísimo porque se viralizó un poquito en redes sociales, que era como 5 razones por qué fracasó. O por qué va a ser un fracaso, porque casi que lo había, ¿no? Y lo básico era, voy a la tienda, voy a comprar una moradita, me la tomo y sabía horrible. Pues. O sea, ¿qué más cosas? O sea, si no parece a chicha morada y la vendes como chicha morada, ya está, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Pero yo no sé por qué en los estudios de mercado que deben haber hecho, porque no son tontos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué razonamiento o qué les decía la gente para decir si vale la pena sacar esto al mercado? No, lo que pasa es que averiguando un poco sobre esto, sí. Se supone que ellos como que evitaron o evadieron algunas pruebas, como por ejemplo, cuando se hace un focus group, claro, para que pruebes el producto, ¡prueba! ¿no? Ya, esa etapa ellos la obviaron. ¿Qué? Y simplemente... Querían lanzar el producto antes. Sí, no. Es que dicen que los altos ejecutivos lo que querían era más rentabilidad. Entonces asumieron que como la chicha morada era algo que nos encanta y es algo muy nuestro, pues también iba a tener ese mismo alcance con la gaseosa. Pero se dieron cuenta que no. Aquí Rodolfo está que hace así. ¿Quiere participar? Yo trabajé en corporación JR Linley en esa época. Ya. Y él fue de la idea de... No, para nada, al contrario, yo trabajaba en trade marketing. Sí. Y fui testigo de cómo lanzaron ese producto, como tantos otros en Coca-Cola, e Inca-Cola porque ustedes habían fusionado, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene razón lo que dice Jennifer, que no hicieron o omitieron varios procedimientos, varias etapas en el estudio de mercado, ¿no? Uno de ellos, el principal, el focus group, ¿no? Y las pruebas, los muestreos, ¿no? Y lo otro es que fui testigo de que para su política de precios, ellos prácticamente casi lo hacen al azar, por no decir 100% al azar. ¿Cuánto ya? Ya 2 soles, ya ponle 2.50. Entonces, pucha, con eso ya pues un precio elevado, más un producto claro, que no es... era elevado. ¿no? Y cuando más aún, la mayor parte de las familias se hace su chicha en su casa. Claro. Entonces, no tenía sentido lanzar un producto que lo podías tener en casa y con mejor calidad todavía. Y lo peor de todo es que es un producto tan arraigado a las familias que cada uno tiene su propia receta, digamos, ¿no? ¿No? Cada familia, cada grupo lo hace de una manera distinta, particular, ¿no? Cada región lo tiene. Cada región Yo creo que ellos pensaron distinta. sacar el alacena de la chicha morada. Así es. Y le salió el tiro por la culata. Se dispararon a los pies con eso. Sí. Ya dio su manifiesto que no fue él. Yo soy de Chiclayo y cuando era chibolo hay una gaseosa que está en Trujillo, en Chiclayo básicamente, que se llama Casinelli, ¿no? Y Casinelli tenía un sabor chicha morada, fíjate. Pero sí sabía rico. Pero nunca... Es una empresa que nunca creció más allá de eso, de Trujillo y Chiclayo. Y creo que regional. Si vas a Trujillo y Chiclayo te puedes seguir comprando una Casinelli perfectamente. Claro, con la cola escocesa en Arequipa. La cola escocesa en Arequipa, que es como... Así es. Yo discrepo que sea medio jarabe. Sí, los arequipeños dicen, no, es que no sabes, no sé qué. Nosotros hicimos en Infomercado la historia de la cola escocesa. Ah, sí. Y la gente empezó a decir, los comentarios ahí. Hate. ¿No? Todo el hate, pero también los arequipeños empezaron a contestar. No te puedes meter con los arequipeños. No, claro, dice. No, lo que pasa es que no eres arequipeño, entonces por eso no entiendes tú el sabor exclusivo de la cola escocesa. La otra vez me pasó algo que he visto, que veo que normalmente si uno tiene la posición de un mercado, pero si no estás en constante renovación, reestructuración, mejora, el mercado te saca. Yo me acuerdo en mi época,
cuando salí de la universidad, lo que nos predominaba era Bembos, Claro. ¿no? Hace poco voy con mis hijos y digo, vamos a Bembos. Bembos, no, papá, Bembos no. Ya fue, ya. Yo insisto en ir a Bembos y vacío. Uy, qué bacán, porque no me gusta cola. Y me dice, no, papá, no quiero. Vámonos a irnos a McDonald's, ¿no? ¿Qué? McDonald's. No te puedo creer. Y McDonald's llenecito. No te puedo creer. Llenecito, ¿no? Entonces ves cómo te puedes descontinuar, ¿no? Pero Sí. hace poco pasó un caso en Bembos con la fiesta. Sí, no sé si has escuchado de la fiesta de reggaetón. No sé si has escuchado de la fiesta de reggaetón Cochinola que se hace todos los años. Ya. Ya. En vez de Coachella, Cochinola. No, Cochinola. No lo quería decir yo, pero tú acabas de decirlo. No, ya. Cuidado Bueno, con los gays, ¿ah? no importa, eso de rating. Sí. Lo que hicieron, bueno, como en toda fiesta o evento, había un carrito de Bembos, pues, ¿no? Ya. ¿Y qué pasó? Los chicos, ¿no? Que preparan las hamburguesas, que te venden la hamburguesa, al ritmo de la música comenzaron a bailar. Ya. Y la gente comenzó a sacar sus celulares, comenzó a grabarlos. Ya. ¿Te imaginas la cantidad de videos en TikTok que había o transmisiones en vivo en ese momento? Ya. Acá ayer estábamos conversando de eso y nosotros creemos que es una estrategia de Bembos para retomar su A ver. público, por lo menos en TikTok. Pero hay que preguntar a los que han ido a la fiesta cochinera. Hay que preguntar Ahí está, vamos a preguntar. Camila. Camila. ¿Tú que has ido a la fiesta de A Cochinola? Diana han estado ahí. No, mentira. Mira, yo tengo mi teoría ya que lo han mencionado, por qué la gente joven prefiere McDonald's y quizá puede ser por el tema de la cajita feliz. O sea, que lo has educado, o sea, porque ha pasado, ya McDonald's tiene años en el Perú, Claro. y el tema de la cajita feliz, yo creo que a un niño siempre le puedes vender más fácil que a un adulto en temas de gusto y consumo. Entonces yo creo que McDonald's ha sabido hacer bien, como en todos lados. Vende la cajita feliz, ese chico la come y luego ya cuando es adolescente se va al McDonald's en vez del Bembos. O sea, han cuidado un público a mediano o largo plazo. Y ha hecho que ese público ha crecido. Y ahora con los Ferrari, ¿no? Con los modelos con la colección de Ferrari que han lanzado. Sí, ahora McDonald's ha sacado Claro. unos... Claro, mira, bueno, es mantener y Tiene una lógica. cajita feliz pero para adultos, Para digamos. más que es un Ferrari, ¿No? como un carrito Ferrari. Yo creo que va por ahí. puro. Creo que va por ahí los tiros, ¿no? Y Bembos nunca ha hecho eso. Nunca ha hecho eso. Una cosa que Bembos también tenía, que mi hermana comía Bembos todo el día, pero también empezó ya el lento declive de Bembos, empieza cuando lo compra Intercorp, ¿no? Exacto. Claro. ¿No? Pero también antes tenía muchas más salsas, muchas más cremas, ¿no? Entonces mi hermana, que es un poco mayor que yo, decía, mira, el día que Bembos dejó de vender la tártara, la crema tártara, yo ya dejé de comprar Bembos. Claro. Claro. Que está Bembos- asociado a la salsa nada más, ¿ah? Sí. Bembos tenía Es interesante. su latita Para donde que Claro. ustedes mismos se exacto, Cha, cha, agregamos cha. Le un poco metías de- y la cantidad que querías. Claro, pero por un tema de ahorro de costos, no sé qué, bueno, ya de alguna forma has destruido un poquito de la esencia de la marca. Claro, según las investigaciones, hablando de eso, es como que desde que cambiaron de dueño, efectivamente, cambiaron de proveedores con respecto a las salsas y también con respecto a las carnes, porque anteriormente decían que sus carnes o las carnes que usaban para hacer esto eran de mayor calidad. Cambiaron todo y por reducir costos es que también creo que Claro. terminó cayendo, ¿no? En esa La época, marca. te hablo hace 20 años, la hamburguesa Bembos era más caro que la Claro. hamburguesa de McDonald's, Claro, ¿no? Y se notaba el sabor. se notaba el sabor diferente. Pero a nivel general creo yo que en todas las marcas o en todos los negocios de comidas, Kentucky, pollerías, ¿no? Han reducido la porción de salsas. No sé si te has dado Ahora te cuenta. quieren vender las salsas aparte. Exacto, entonces Popeye. creo- y pierden- Ahora y te han quieren perdido- vender las Sí, te salsas venden. aparte. y están perdiendo un gran potencial de Sí, mercado, sí. ¿no? Creo yo. en Y ese si sentido. vamos antes, acuérdense que... Es que van a una consultora, van a McKinsey y McKinsey le dice eso y luego Hay que ahorrar tienes costos, que, tu no, que hay que proceso. ahorrar costos, el proceso, y luego otra vez tienen que volver a contratar a McKinsey para que le digan que... McKinsey para que le digan, no, ahora pon esto, la idea es esto. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, que antes el pollo de la brasa lo servían con aguadito? Pues imagínate, ahora ya Ya, Aquí ya- tenemos a- ya no venden aguadito, ya. no. Dianita nos Diana, va, sí. nos quiere Sí, hacer preguntas. bueno, como estaba mencionando anteriormente, ¿no? Que, bueno, si regresamos a Infomercado, yo quisiera saber más o menos
¿cómo ha ido su trayectoria de creación, su estrategia de creación de contenido, ¿no? A lo largo del tiempo? ¿Cómo ha ido? ¿Cuál es la diferencia desde su primer video hasta la actualidad? Ya. ¿No? Mira, yo creo que empezamos a dar un salto importante al inicio con estos emprendimientos, eran con emprendimientos locales. Pero mi primer millón, como dice la radio, como dice la canción, ¿no? Fue cuando conté la historia de Cambista, ¿no? Sí. Que no era un emprendimiento local, sino que era ya un emprendimiento conocido por la mayoría de peruanos, digamos, y era un emprendimiento tecnológico. Y además que lo tenía una figura que sigue siendo muy representativa, que es Daniel Bonifaz, ¿no? Entonces yo creo que influyeron muchos factores, y además porque era una solución que en su momento, y Cambista tiene mucho mérito porque es la primera casa de cambio digital del Perú, y a mí me parece una solución súper sencilla, o sea, no es tan complicada de ejecutar, pero en eso un poco también radica el éxito, que han sabido hacerlo, han sabido implementarlo y todo, ¿no? Y ahora pues hay millones de casas de cambio digitales, ¿no? Antes era un océano azul, ahora es un océano rojo, ¿no? Pero esa historia pegó muchísimo también porque la gente decía, no, pero ahora encuentro cambio en otro lado, no sé qué, no, ahora uso tal cosa, ¿no? Pero a partir de ahí empezamos a ver el tema de las marcas grandes, ¿no? Porque hay muchas historias no contadas, o quizá contadas, pero no contadas en ese formato que vale la pena contar. Por ejemplo, la historia de Inca-Cola, Claro. la historia, ¿me entiendes? De Cola Real, ¿no? Cola Real. La historia de los helados Ártica, la historia de Jamboli, o sea, que son historias, porque toda empresa grande ha empezado chiquita. Claro. Toda empresa ha empezado con un emprendimiento. Entonces, es evidente que eso también tenía un filón grande, ¿no? Y ahora, bueno, y hemos empezado a contar historias, y siempre hemos contado historias más o menos 3 veces por semana. Pero ahora ya estamos evolucionando también en un tema que es desarrollo de comunidad y un tema que es variación un poco del contenido. Porque ya una vez que ya tienes pues un número de seguidores potente, estamos haciendo ahora una vez por semana, estamos haciendo una especie de análisis publicitario de alguna campaña publicitaria interesante, ¿no? Justo la última que hemos hecho es la de Sol del Cusco, que ha utilizado inteligencia artificial, Sí. ¿no? Y bueno, hemos hecho casos del extranjero también para probar y casos locales. Esa es una. Y otra es los viernes estamos haciendo un resumen de noticias de la semana de negocios, ¿no? Entonces no estamos solo contando historias de emprendimiento, sino que estamos dando un paquete de contenidos un poquito más completo. Claro. Y si hablamos de marcas grandes y nos metemos de lleno a lo que es, bueno, el hecho del marketing, el del boca a boca, el usar a los influencers para esto, hay una marca mexicana que en Perú tuvo mucha acogida, no necesariamente, creo yo, por el sabor como tal, sino porque en un inicio hubieron muchas personas, uno de ellos... Takis. Exacto. ¿Ya ves? Takis. La viste. Pero Porque mira, salen hablando claro. huevadas. Exacto. No, yo prefiero mi chifle. Fíjate. Sí, yo lo probé, bueno, lo probé por curiosidad. Creo que muchas personas lo hicimos. Sí. Personalmente a mí como que no me gusta. No me gusta. No sé si a ti te gusta. No, Pero nunca lo he probado. acá lo voy a probar. No quiere, no se No, anima. a mí tampoco me ha gustado Takis, me pareció horrible. Es que el chile mexicano el ají mexicano es muy diferente al diferente. peruano. Tuve la oportunidad yo en el 2022 que hicimos internacional, antes de TikTok. Estamos muy bien en el tema web y que hicimos internacionalidad. O sea, un paso que hicimos era llevar Infomercado a México, llevar Infomercado a Colombia y Ecuador, ¿no? Fracasamos en los 3 y nos hemos quedado en el Perú, ¿no? Pero en ese viaje a México, porque fuimos una semana a México un poco a tantear el mercado, a contratar a una persona, ¿no? Mi socio me dijo que su cuñada le había pedido Takis, que lleve Takis. En esa época no se comercializaba Takis en el Perú, año 2022. Y yo dije, ¿qué es eso? Takis, ¿no? Y efectivamente le llevó una bolsa de Takis ahí a la... O sea que ya era conocido.
Y luego ya se potenció con el tema de... Pero es que el poder que tiene hablando huevadas ahorita, bueno, por lo menos el que tenía hace un año, yo creo que ha bajado un poquito, pero... Sí, ¿Qué piensan ustedes? No lo sé, pero... Pero una cosa, pero ¿no crees ahí, por ejemplo, lo normal, lo convencional cuando... Y además como dicen, no compren taquis, no compren... Claro. ¿no? Fue un mensaje totalmente contrario, pero... Es se una, hace que es una estrategia disruptiva, es son decir, totalmente... porque lo normal es que vamos a hacer publicidad, paneles, periódico, Claro. televisión y una imagen bonita y viene alguien y te dice, yo no compres taquis. no compres. Como Melcochita. Bueno, es una... Pero eso creo que tiene mucho mérito su área de marketing de Takis, ¿no? De tomarse el riesgo, porque ya cuando una empresa es grande ya no quiere tomar tantos riesgos, no quiere arriesgarse tanto. Ujú. Y al hacer eso fue una apuesta arriesgada, porque tú dices, bueno, puede funcionar como... No puede funcionar, a lo mejor dicen, no compres Takis y nadie le compra Takis, ¿no? Pero les salió. Pero bueno, pues a mayor ganancia, mayor riesgo, como dicen, ¿no? Y eso está cambiando la forma de vender, de comunicaciones. ¿O Pues es solamente- interesante porque es que yo creo que la gente ya ha desarrollado un ojo muy... O sea, nos han invadido de tanta publicidad que ya la gente un mensaje publicitario prácticamente ni lo ve ni se entera. Entonces tienes que ser muy disruptivo para Para que te hagan para caso. captar la atención de la gente. Y luego la gente tampoco, ya el span de atención de la gente cada vez es menor, ¿no? Porque está totalmente Muchas cosas. infoxicada, como dicen, ¿no? O sea, está intoxicada de información. Todo el rato están viendo el TikTok, todo el rato están viendo redes sociales, todo el rato están con el celular, todo el rato, ¿no? Entonces ya para captar la atención de la gente, pues tienes que hacer un esfuerzo extra, diferente, ¿no? Puede ser con el humor, por ejemplo, ¿no? Porque la gente va a las redes sociales a divertirse. Entonces, si yo me divierto y sale Oscar Tito, por ejemplo, ¿no? A contar un chiste sobre una marca, pues eso va a tener más pegada que un mensaje convencional o tradicional. Es el que dice queridite. ¿sí? El queridite. Queridite. el queridite. Por ejemplo, me acuerdo que también cuando, no sé, Plaza Vea o qué empresa sacó el tomate a 20 soles, papel higiénico a 50, ¿qué pasa? No? Pero al final tú mundo habló y dijo, no, nos hemos equivocado, día campaña de publicidad. O sea, tienes que ser ahora... Y eso en las escuelas, en las universidades, ¿cómo enseñan eso? Porque me imagino que pues, si quieres tu campaña de publicidad tiene que ser así, así. Ahora ya no es así. Sí, Pues bueno, hay yo mucho, ¿no? como suelo enseñarlo es que la gente aprenda también a crecer, aprender a crecer orgánicamente, me parece. Yo creo que cada vez más que pagar en pauta para un mensaje, tienes que aprender tú a experimentar y a crecer orgánicamente. Yo lo que hago en mi curso de marketing digital, por ejemplo, es que cada uno tiene que hacer crecer una comunidad del tema que se le dé la gana, pero que formen grupos y cada uno cree una comunidad, no sé, pues, de películas, hay una que se llamaba Guapa Natural, ¿no? Que era también que vendía pulseritas, cosmética, etcétera, pues el tema que quieras, ¿no? Si te gusta el anime, de anime, lo que quieras, ¿no? Véanlo crecer. Chévere. Y a partir de ahí aprendes haciendo y mejorando cada vez más tus mensajes, ¿no? Y viendo qué es lo que le gusta a la gente o qué le atrae, etcétera. Y como comunicador, con toda la trayectoria esta que tienes y que has desarrollado a lo largo de los años, ¿qué es lo que menos te gusta a ti de esta revolución digital, de esta transformación digital que está viendo? Precisamente el tema del uso de las redes sociales. O sea, el tema cultural, que hay un cambio cultural que no nos damos cuenta, pero que probablemente tus hijos sí lo están teniendo, ¿no? Que tú estás en una conversación familiar y el tipo está con el celular todo el día, ¿no? Ay, sí. O sea, eso a mí me molesta profundamente. Ya, y también, ¿qué cree usted que hoy en día estamos en la era de la inteligencia artificial, Sí. ¿no? ¿Cómo cree o ve a futuro que pueda ser cambiado quizás por un creador de contenido que hace actualmente o no? Yo creo que todavía es temprano, pero ya hay gente que está experimentando en crear un avatar del mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Luisito Comunica ya lo ha hecho, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que la gente igual que ha empezado a desarrollar un ojo para pasar la publicidad por encima, o sea, ni darse cuenta de que es publicidad, ¿no? Para scrollear, para decir, Claro. bueno, esto es publicidad, ni lo voy a mirar, o un banner que te dan, ¿no? Como 1000 banners que hay en las páginas web. Va a empezar a desarrollar un ojo para detectar inteligencia artificial. No solo video, sino texto. O sea, hay un momento que la gente va a leer algo y va a decir, esto es inteligencia artificial. Claro, se va a poder, como se dice ya, Porque vamos a detectar. usar tanto eso
que vamos a saber detectar qué es falso y qué es verdadero. Bien difícil va a ser que nos engañen. Creo, bueno, ya estoy tirando acá como si fuera el gurú, ¿no?, de inteligencia artificial. Pero me da esa impresión, ¿no? Supongamos que tienes 24 horas para intercambiar tu ser como persona y tuvieras que elegir un personaje de ciencia ficción. Sí. ¿Qué personaje elegirías? Pucha, qué buena pregunta, no tengo ni idea. Superman, ¿no? Superman, ¿no? Batman, ¿no? Bueno, Batman es el personaje cómic que más me alucina, pero hay un chiste cruel que dice, no, ¿quieres ser Batman? Y entonces, matan a tus padres, ¿no? Como dice el niño, se desanima. Entonces ya, yo creo que esa parte no, pero la parte de ser millonario y tener todos los juguetes a tu alrededor para combatir Claro, el porque crimen, me Batman parece no chévere. tenía ni un superpoder, ¿no? No tenía ningún superpoder. Super bolsillo nada más tenía. Super bolsillo tenía, eso sí tenía. Super bolsillo. Pero heredado, ¿no? O sea, tampoco es que sea un emprendedor, Batman, ¿no? Vamos, No, la historia de Batman no entraría en infomercado. si vamos a, bueno, direccionando las cosas lo que es a la comunicación, al hecho de comunicarnos. Yo escuchaba, o te escuché a ti en alguna ponencia, que tú decías que es importante que aprendamos a comunicarnos, o sea, más allá de la razón, sino también desde el lado emocional. Sí. Y tú decías, ¿no?, como que el peruano de por sí es muy trabajador, emprendedor. No solo lo decimos nosotros, sino es también la opinión que tienen muchas personas alrededor del mundo. Entonces, tú, o sea, ¿cómo ves este crecimiento exponencial que ha tenido, ¿no?, el emprendimiento en general aquí en el Perú? Bueno, hay un tema que colabora mucho a que sea más fácil hacer empresa acá en el Perú o hacer un emprendimiento, ¿no?, que es precisamente el tema de la informalidad. O sea, es decir, yo tengo un carro, mañana necesito ingresos, ¿qué hago? Bueno, antes de las aplicaciones, digamos, compro mi letrero, pongo taxi, ya soy taxista, amigo, o sea, no necesito pedir permiso. Sí necesito pedir, o sea, hay una regulación sobre eso, evidentemente hay una regulación sobre eso, pero nadie te va a decir nada, o si te dicen algo, quitas ¿no? O sea, no hay un castigo social. No hay un castigo social, no hay. La gente se va a subir al carro, nadie va a tener, no, me van a asaltar. No, bueno, y ahora con aplicativo, menos, me hago un aplicativo, me meto en Uber, me meto en no sé qué, y ya soy emprendedor, ¿no? Y él es emprendedor. Claro. Porque ya estás empezando a generar Porque ingresos. ya estamos dando un servicio, ¿no? Ya estamos dando servicio, ¿no? Igual pasa con lo que sea, no quiero hacer hamburguesas, bueno, salgo, lo vendo por internet y ya está. Y yo creo que el peruano está precisamente muy acostumbrado a eso, a decir, no pasa nada. O sea, me pasa alguna desgracia, no pasa, ya vemos cómo hacemos y la informalidad ayuda a eso, aunque luego es un peligro, pues quedarse informal para siempre. Pero eso no es un poco... Eso es lo que dice Hernández Soto, dice, bueno, un ambulante no quiere ser ambulante toda su vida, ¿no? Hay un momento que se va a formalizar, se va a quedar formalizado. Pero a veces se romantiza un poco el emprendimiento de que hay que emprender, pero a veces lo hacemos de forma tan empírica, o sea, tú eres el mejor panadero, ¿no?, que has trabajado en Robeño, ¿no?, y ahora voy a hacer mi panadería. Pero una cosa es, no es lo mismo hacer pan que vender pan. Sí, eso es. Claro. Bueno, hay gente que luego se da golpes y porrazos por la vida, digamos, y ese también es el camino del emprendedor. Pero el peruano siempre ha sido así, ha tenido como... Y hay gente pero el peruano en general es así, me parece, que es recursero, ¿no? Es aprender a generarse un recurso prácticamente de la nada. Y hay cosas que a veces uno no entiende propio de la economía, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hace un año hablamos que la economía estaba mal, todo. Después viene un cantante, 800 soles la entrada, y en un día se acabó. Se acabó. Y paga. ¿No estamos en recesión? ¿Qué pasó acá? Claro, pero eso también es que hay una recesión, pero el 80% de la economía es informal, hay gente que tiene plata y no la has contabilizado, ¿no? No has detectado eso, no la puedes detectar. Que ese es un poco también el peligro de la economía informal, ¿no? Luego está el famoso tema de hay legislaciones que ahorcan demasiado y la gente pues no quiere vivir en ese estilo y hay poco control, entonces pues no estás en Suiza, estás en el Perú, tienes leyes como si estuvieras en Suiza, pero de regulatorias, pero estás en el Perú, entonces vas por otro lado, ¿no? El otro día leí un artículo del Instituto Peruano de Economía que hablaba de cómo medimos, Arellano Marketing dijo, ¿no?, cómo medimos la pobreza.
Dijo, ¿no? En la pobreza medimos pues si una familia tiene televisor, refrigerador, microondas, si tiene luz y agua, ¿no? Pero en la zona rural, ¿no? O sea, no necesariamente tienen una refrigeradora, microondas, pero no quiere decir que sean pobres, Claro. ¿no? Además, la forma de su capacidad de consumo no es tanto como en la capital, porque son otros hábitos distintos, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay un error de cómo se puede medir la pobreza, ¿no? Bueno, y es un tema para economistas, ¿no? Que efectivamente, o sea, esas cosas las trabajan mejor los economistas. Evidentemente el aporte de Arellano es alucinante. O sea, Sí. si el tema de segmentación por estilo de vida a mí me encanta, yo le enseño a mis alumnos a cada rato, ¿no? Porque efectivamente es darse cuenta de que en el Perú hay una realidad diferente de la de otros lados, ¿no? Y que no se puede medir todo por cuánto ganas, sino más bien por un tema de segmentación de estilo de vida, ¿no? Y también hay que saber con qué medirlo. Y hay que saber Porque cómo una vez, medirlo. por ejemplo, vino a la Universidad de San Martín, Sí, hicieron un foro de economía y vinieron de Estados Unidos para hablarnos del índice Big Mac. No sé si has escuchado. claro. Entonces se desgañotaron hablando que sí, que el índice Big Mac, que por aquí, que en Perú, que en Latinoamérica. Y estaba, me acuerdo, Carlos Adriancén, Ya. que es Claro, es economista, como ya de la Pacífica. y levantó la mano. Ya, estaba en el público y levantó la mano. Y todos voltearon a mirarlo a Adriancén, al profesor. Y agarró y dijo, todo está bien, muy bonito con el índice Big Mac, ¿no? Funciona en Estados Unidos, pero acá no lo puedes aplicar. Claro. En Perú no Ya lo puedes está, aplicar chao. porque acá el peruano no consume No consume. hamburguesas de McDonald's, ¿no? Que es el índice Big Mac por el McDonald's, Claro. ¿no? Consumen su hamburguesa en una carretilla. ¿Qué Tiene- le puedes responder a eso? Y el pata se quedó callado. Pero evidentemente, ¿no? respondió nada. Es evidente. La Y otra ahí vez, también, claro, y ahí también va al hábito del consumidor, que es un punto muy importante también, ¿no? A evaluar. sí, Va. la otra vez también Arellano, hace años, no sé, hace años, pero salió en una entrevista, creo que le hicieron en El Comercio, donde Rolando Arellano, el mayor, El ¿no? papá. El papá, dijo, en el Perú no existen los millennials. Pues los millennials será pues el hijo del gerente, ¿no? Pero en el Perú no hay millennials, dijo. Así se lanzó, con todo. O sea, porque claro, estamos, no, que el millennial, que la generación Z, la generación... Estás en el Perú, amigo, ¿no? O sea, aquí tienes que pensar que no necesariamente esas categorías que te vienen de Estados Unidos Son las que pegan se o son las correctas o se aplican acá, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque cómo tiene la chispa, sí, ¿no? sí. Para decir eso. Yo tengo una, Sí. no duda, pero sí me gustaría que compartieras o que nos des ejemplos Ajá. de esto, ¿no? De lo que es ser un emprendedor, bueno, del emprendimiento versus el intraemprendimiento. O sea, yo lo sé, pero quiero que lo menciones tú y que nos des algunos ejemplos por ahí. Mira, yo la única historia, o sea, yo siempre he contado historias de emprendimiento, Ujú, pero he encontrado 2 historias de intraemprendimiento. ujú. Y que no he encontrado otras porque, bueno, tampoco es que Pero son sean exitosas. pero son exitosas. exitosas, ¿no? ¿Y qué es un intraemprendimiento? Es cuando desde la misma empresa sacan un nuevo producto o servicio, una nueva línea, y probablemente lo haya hecho un grupo de innovación, un grupo que piensa un poquito más fuera de la caja, Claro. ¿no? Eso es importante. Yo creo que hay pocas empresas que todavía tienen centro de innovación. A mí parece que lo que está haciendo el BCP es espectacular, ¿no? Es espectacular. Tener un centro de innovación, que haya gente, yo conozco gente ahí que ha sido alumno mío, ¿no? Entonces, pucha, es más, a veces lo invito a uno que es experto en UX, ¿no? En User Experience, que me dé una clasecita ahí a mis alumnos, ¿no? Entonces me la hace perfecto, ¿no? Entonces, una de estas historias es Yape, que es un grupo de innovación que empieza a sacar el tema de la billetera digital. Ya antes había el tema del pago digital, no es nuevo en el mundo, pero es más, salió una iniciativa primero creo que la sacó Intercorp en el 2015, que era BIM, una especie de billetera digital. No funcionó. O sea, ¿por qué? Porque es importante que sea extendido, que el pago sea universal. Entonces, cuando empezó Yape, también empezaron a experimentar, bueno, ya la historia
ya es conocida, ¿no? Ya le han contado, el CEO de Yape la para contando a cada rato, ¿no? Que empezaron con estudiantes universitarios Sí. o algo así, ¿no? Y se gastaban la plata, ¿no? Y no se difundía Le regalaban tanto. 10 soles y se le la regalaban y se la gastaban, ¿no? Pero cuando empezó a difundirse más en el tema de las bodegas, en el tema del pago, de usarlo como transfer, ya empezó a crecer, ¿no? Y luego Yape también tiene la gran virtud de que los ejecutivos del banco aguantaron mucho la propuesta. O sea, es decir, Claro. a pesar de que al comienzo tiraba como cifras negativas, de alguna forma, dijeron, no, aguanta, vamos a seguir apostando, vamos a seguir apostando. Y bueno, ahora es un éxito, ¿Cuán ¿no? importante Y es más, es durante eso? mucha época es rojo, ¿no? Porque es más, Yape creo que tiene 1000 trabajadores. Mil ¿No? trabajadores. Aguanta ya. una planilla de 1000 trabajadores ahí manejando el rojo, ¿no? Pero ahora ya con el tema de Yape préstamos, con el Yape empresarial, pues ya está empezando Entonces, a eso ganar, es ¿no? un intra... Este es intraemprendimiento puro, Sí. ¿no? El otro es la mayonesa a la cena, Alacena. ¿no? Sí. O sea, el otro caso que conté también, Alicor, ¿no? ¿Qué hacemos con el aceite que acá nos sobra? No sé qué hacemos. Bueno, vamos a ver el tema de la mayonesa. Mira, la mayonesa la hacen... ¿Quiénes producen mayonesa? ¿Quiénes venden mayonesa en el Perú? Maggi, ¿no? Una mayonesa horrible, ¿no? Porque También estaba esto era Hellmann's que le importaban, que era Ajá. horrible, Sí, porque sí, no sí. tenía el sabor peruano, ¿no? Sí. ¿No? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una Oh, mayonesa... no, Andrea le encanta el No, pero la mayonesa afuera en Estados Unidos es diferente, ¿no? A Andrea le gusta lo que es los No, porque taquis, no tiene el la chicha morada. el toque de limón que el peruano quiere, ¿no? Sí. Entonces hicieron, y la verdad lo hicieron muy bien, una mayonesa que sí se parece a la mayonesa de tu casa, ¿no? Y hacer la mayonesa es complicado, ¿no? O sea, porque se te corta, o sea, ¿cuántas Además, veces he te visto dura que un solo día, pues, la mayonesa. te dura un solo día, o sea, ¿no? Entonces cambió el mercado para siempre y es una idea que también empieza desde la cabeza, aguantan, se buscan un investigador en Japón, había empate en Japón que había sacado una fórmula, lo traen máquinas. O sea, hay toda una inversión detrás. Su estudio Que, también ayudó y mucho. su pues, ¿no? estudio, ¿no? Entonces, esos son como los dos casos de intraemprendimiento y seguramente habrá más, ¿no? O sea, hay muchos casos como ocultos que bueno, sería bueno descubrir, ¿no? Y hay uno que salió una película, pero no es de acá, sino es de Estados Unidos, el de Flaming Hot. ¿Han visto la película Flaming Hot? No. Es de una especie de creador de unos doritos como picantes, algo así, sí, pero sí, en sí, lo he visto. PepsiCo. De un mexicano. De un mexicano que también. Eso es una historia de emprendimiento. O sea, es un tipo que empieza a crear por su cuenta una fórmula para crear unos doritos más adaptados a la cultura mexicana, ¿no? Que son picantes. Nosotros estamos como Mercado Tierra Prometida para el 2026 ya implementar lo que es nuestro marketplace. Para Claro. vender ya de forma como tienda virtual la verdura, porque en nuestras redes sociales nos piden siempre cuándo va a ser, porque en realidad hemos... ¿sí? Sí, bastante nos piden, ¿no? Pero es todo un proceso de gestión que nos está advirtiendo. Si vas a lanzarte a Marketplace, ten en cuenta pues de que tienes que ofrecer un buen producto, una buena calidad. Pues si lo haces mal, te van a matar en las redes, ¿no? Finalmente, Juan Carlos, ¿qué mensaje puedes dar a los emprendedores que están iniciando y que ven que la cuesta está todo arriba, todo en contra? Siempre va a ser así. O sea, un emprendedor, la verdad, uno piensa que uno hace un emprendimiento para estar más tranquilo, para tener un horario más decente, para tener más tiempo libre. Y la verdad que no es así, es todo lo contrario. Un emprendedor trabaja 24/7, pero la ventaja es que tiene un nivel de autonomía que no te lo da una Que no te la da empresa, nadie, sí. que no te la da nadie, ¿no? Y eso yo creo que es el motor para que los emprendedores sigan ahí, ¿no? Y luego también un emprendedor casi siempre es resiliente, casi siempre fracasa y vuelve a probar. Y quizá el consejo que les puedo dar a los emprendedores al comienzo es que no esperen que todo esté perfecto para lanzarlo al mercado. O sea, primero hagan un producto mínimo viable, aunque sea lo mínimo, pero láncenlo a vender, testeen el mercado y miren si el mercado efectivamente les corresponde con la venta, no con la compra, ¿no? Que es testeándolo necesariamente. Testéalo, pruébalo, no inviertas tanto en eso. Y si se empieza a vender, ya empieza a mejorar el producto, efectivamente, ¿no? Pero si no lo vendes, ya
no vas a seguir invirtiendo en algo que no va a funcionar, ¿no? Claro, claro. Y el mensaje para los comerciantes del mercado Tierra Prometida. Bueno, ustedes están, pero en un sitio privilegiado. Me parece que, nada, seguirle dando duro y hay que ver, yo creo que un comerciante de mercado tiene que empezar a pensar cómo llevar a su producto al siguiente nivel, ¿no? De procesamiento, por ejemplo, ¿no? Justo contaban la historia de la señora de la alcachofa, que empezaba a sacar unos subproductos alrededor de la alcachofa. Me parece que eso se puede hacer de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que pensar y tendrían que ponerse a pensar, decir, oye, ¿yo cómo puedo crecer con esto que estoy ofreciendo o qué más puedo ofrecer? Y que sea un producto más elaborado, un poquito mejor trabajado, ¿no? Con un empaque, con una marca, ¿no? Justo una de las cosas que a mí me obsesionan en realidad es por qué las frutas o por qué las verduras no tienen marca y por qué en otros países sí. Hay una marca, por ejemplo, de kiwi que está en todo México que se llama Cespri. ¿Por qué una marca de kiwi tiene marca? ¿Me entiendes? O sea, ¿no? ¿Por qué no hay una marca de lo que hagan acá? Debería, ¿no? Por supuesto. Buena idea. ¿No? Ahí les tiro el dato. Bueno, Juan Carlos, este es un presente Buenísimo. de parte de todos nuestros comerciantes. Te lo envían Genial. con mucho Wow. cariño. Espectacular. Ahí para que puedas prepararte, pues no sé, alguna Lo que comidita. sea. Uf, Son productos excelente. orgánicos, ajá. Todos son Excelente. productos orgánicos, porque una apuesta que Buenísimo. tiene el mercado también, Juan Carlos, es por los productos orgánicos, que es lo que nos compra bastante, ¿no? Ahora que está de moda Claro. pues, los restaurantes, el tema del tour turístico, gastronómico, ¿no? Y bueno, pues una apuesta, ¿no? Y Juan Carlos, gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros ha sido muy gratificante tenerte, una persona que admiramos mucho, que te seguimos. Siempre hace 2 años, búsquenlo a Juan Carlos, búsquenlo a Juan Carlos, ¿no? Y decía ese tema yo de forma particular, Juan Carlos, o sea, una admiración por lo que hace, porque qué bueno que un mensaje tan corto te puede motivar a seguir remando, ¿no? Eso es lo potente, creo, de Infomercado, que te motive a seguir remando cuando sí lo han hecho, ellos también han pasado por esto. Claro. ¿no? Y eso es bueno, y es un gran aporte también para toda la sociedad, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por estar acá en Mercado Tierra Prometida, en nuestro podcast de La Pura Verdura. Y no sé si deseas unas palabras finales. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy sorprendido del podcast, del mercado, de todo lo que me han presentado. Así que les animo a seguir adelante. Yo creo que están a punto, o si no son el mejor mercado de todo el Perú, o sea, están a punto de conseguirlo. Y yo, muchachos, síganlo así porque son ejemplo para todo el Perú. Son ejemplo para todo el Perú. Así que nada, un saludo grande. Jenny, la despedida. Sí, bueno, sumarme al agradecimiento por habernos aceptado la entrevista, por haber compartido con nosotros, haber conocido toda nuestra área administrativa, y a ustedes, amigos, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok como Tierra Prometida. Pronto la historia de Tierra Prometida. Sí, eso queremos. Y bueno, también tú, menciona tus redes sociales, ¿no? Para que te puedan... Bueno, síganos en Infomercado Perú y no sigan otras redes porque luego te ofrecen esto y criptomonedas o cosas así, redes falsas. Entonces, estamos en TikTok como Infomercado Perú. En Instagram estamos como infomercado.p. Y en Facebook también Infomercado Perú, YouTube Infomercado Y anímense Perú. a formar parte de la tribu, ¿no? Y claro, estamos creando queremos crear el grupo de emprendedores más grande del Perú, que es la tribu de emprendedores de Infomercado. Así que todos los que quieran formar parte, entren en infomercado.p/tribu. Muy bien. Ahí nos sumamos. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy y nos despedimos. Bye, bye. Chao.